Bueno, esto bueno eso de venir en segunda instancia porque así de esa manera recupero todo lo que ya se dijo y adhiero a todo lo que ya se dijo, porque mucho de lo que se dijo es lo que nosotros hicimos, lo que vamos a hacer y lo que bueno, vamos a proponer de aquí en adelante. Bien, nuestra comisión, al igual que todas las otras comisiones, también trabajó con un equipo de docentes que en un principio fue moviéndose, se fueron incorporando nuevos docentes y después más adelante también trabajamos en conjunto con los dos grupos grandes que teníamos de titulares y suplentes, y trabajamos todos con estudiantes y con graduados. Lo que voy a hacer es la presentación, el desarrollo de la presentación del informe, de qué manera se trabajó, con qué instrumentos y cuál es la propuesta que dejamos abierta, porque no consideramos que la presentación del informe haya sido un trabajo cerrado, sino todo lo contrario, porque una vez que uno lo entrega, termina leyendo y diciendo, bueno, esto nos faltaría seguir ajustando, acá hay algunas cuestiones que tendríamos que revisar, que ir para otro lugar, etcétera, etcétera. Entonces, consideramos que la presentación del informe, si bien fue en tiempo y en forma, no significa un trabajo cerrado, sino un trabajo a continuar trabajando con todos los participantes y con todos los actores con los que estuvimos trabajando. Bien, el trabajo en sí tiene 3 cuerpos, una pequeña introducción donde tomamos todo lo que se había hecho en el primer diagnóstico, porque consideramos que como puntapié inicial todo lo que tuvo que ver con el origen tanto del profesorado como de la licenciatura que se sumó en un tiempo posterior al del profesorado, marcaron fuertemente la impronta de muchas cosas que se fueron desarrollando en la letra en el plan de estudio. Lo segundo tenía que ver con el contexto en el que se desarrollaron, una breve precisión acerca del objeto de estudios de ambas carreras, porque si hay algo que hoy día tenemos que comparar y que ver para tener en cuenta es lo que tiene que ver con las realidades de las infancias, las múltiples realidades y todas las problemáticas que la atraviesan. En una segunda instancia del informe, el desarrollo que tuvo que ver con interrogantes que tomamos como disparadores para este proceso de revisión, una breve descripción sobre el currículum prescripto que tenía que ver con la letra, como hoy decía Milagros, esa incoherencia de la letra, esa falta de coherencia entre lo que se escribió y lo que se llevó en la práctica, y en el medio todos los vacíos que fuimos detectando y que tienen que ver con algunas cuestiones que tendríamos que tenerlas presentes a futuro. Y el currículum vivido representado a través de las voces de los estudiantes y los graduados, y también de los profesores. Bueno, los instrumentos de recolección en la información que utilizamos y la organización del análisis de 2 grandes nudos problemáticos con respecto a la estructura y con respecto a la gestión de los planes de estudios. Y un cierre con propuestas para seguir trabajando. Los interrogantes que usamos como disparadores creo que nos quedó muy en común a todos la jornada de trabajo con el profesor Feldman, y en nuestro caso lo que tomábamos y porque nos hacía mucho ruido, tenía que ver con lo que él dijo: hay que cambiar el plan de estudio del profesorado y de la licenciatura en educación inicial, preguntarnos por qué cambiar, y si hay algo que no necesita cambiar. Entonces, estos interrogantes, digamos que fueron los que comenzaron a buscar las respuestas de estos interrogantes, lo que fueron permitiendo el desarrollo del informe. Si vamos a cambiar, ¿qué es lo que vamos a cambiar?
Vamos a tener en cuenta los factores internos de cada uno de los espacios curriculares, esto que ya se habló, ¿no? De lo que explicó bien Delfina, el desarrollo de los contenidos y la adecuación de los contenidos y la falta de revisión de los contenidos, pero no solamente de los contenidos, sino de todo lo que tiene que ver con aspectos externos, internos, del plan, de la realidad, etcétera, etcétera, y de cómo vamos a trabajar con eso en un sentido de coherencia y de continuidad. Y la otra tenía que ver con que hay cosas que forman parte de la fortaleza de nuestro plan de estudios. Retomando lo último que decía Mirta, ¿no? Yo la escuchaba cuando ella decía en la última etapa de las carreras lo que tiene que ver con las prácticas. Bueno, en nuestro caso tenemos como fortaleza al revés, que desde el primer año las estudiantes van al campo de la práctica y que eso verdaderamente para nosotros es algo que no debería modificarse, si bien no lo estamos viendo ni pensando como una continuidad y réplica de lo que está, pero sí saber que esa es una fortaleza del plan y que no debería cambiarse, debería continuar. ¿Cómo y qué trabajamos? Se distribuyeron las actividades entre todos los miembros de la comisión. Como decía, en esta parte particularmente hemos trabajado todos y eso lo rescatamos y lo valoramos porque realmente es un esfuerzo más dentro de todas las cosas que hacemos en la facultad, porque esto viene todo en el mismo combo, ¿no? A hacer un trabajo extra que representa en la lectura, en el compartir con colegas, en proponernos desde una mirada diferente la revisión del plan para adentro, pensar también en aquellas cuestiones que tienen que ver a la particularidad de cada uno de los espacios curriculares. Se trabajaron con grupos focales. Uno de los grupos focales tuvo que ver con las profesoras de las áreas orientadas, estudiantes, y el segundo con estudiantes de la licenciatura en educación inicial. También se trabajó con cuestionarios abiertos a estudiantes de profesorado y graduados que se encuentran en diferentes localidades de la provincia y del país. Nosotros trabajamos en este caso desde el punto de vista virtual, porque hubo gente que no está en la provincia, que están en otras provincias, y lo que se hizo fue permitir que se trabajara desde lo virtual para que pueda ser más accesible las voces de todos. Reuniones periódicas que también se tomaron como insumo del departamento y documento final de la Comisión de Profesorado de Educación Inicial y Primaria y Especial de el ANFE, realizado en el 2016, del cual la universidad participó en todo el proceso de la elaboración de ese documento y que requirió durante 3 o 4 años la participación y la revisión de planes de estudios a nivel país para el nivel inicial particularmente, y que eso nos sirvió como un insumo para hacer esa revisión de la que también anteriormente se hablaba, ¿no? Ver cómo está la educación inicial en el país y empezar desde esa comparación a ver cómo estamos posicionados y a ver qué es lo que nos falta. También se tomaron datos estadísticos relevantes de la Dirección de Gestión de la Dirección de Gestión y Estudios de la Facultad de Humanidades y otros insumos como los proyectos de extensión e investigación y proyectos académicos. Bueno, eso es lo tirano, cuando te dicen 5 minutitos y vos tenés tanto para contar. Bueno, trabajamos con 2 grandes nudos problemáticos. Esta concepción de nudo problemático desde una constelación de aquellas situaciones sociales, históricas, que pueden ser vistas desde múltiples niveles y dimensiones, a nivel de la estructura del plan y a nivel de la gestión del plan. A nivel de la estructura, lo que detectamos fue la sobrecarga de asignaturas
en el primer y en el segundo nivel de la carrera, que afecta a la calidad de la enseñanza y en algunos casos de la permanencia. Seguime con la filmina que sigue, entonces lo explico mejor. Quisimos mostrarlo más gráficamente a través de este cuadro, ¿no? Como la sobrecarga que se ve de 9 materias en el primer año y 9 materias en el segundo año atenta realmente contra todo, porque desde el punto de vista de los estudiantes no están pensados los tiempos reales de estudio, los tiempos reales de integración, de lectura, de reflexión, de análisis, y de todo lo que le pedimos en el plan no está pensado, porque 9 espacios curriculares son una carga bastante importante, que se relaciona, seguí con la próxima filmina, después vamos para atrás, que se relaciona directamente con esto. Tomamos como muestra el primer nivel, pero se repiten los otros 4 niveles. Las líneas azules bien muestran la cantidad de estudiantes y por abajito, casi imperceptible, los equipos de cátedra, que rondan entre 3 y 5 equipos de cátedra frente a esta gran masividad. O sea, estábamos hablando de una sobrecarga de espacios, pero también estamos hablando de la necesidad de reforzar estos equipos de cátedra, porque directamente es bastante dificultoso. Uno podría hacer muchas cosas, pero con tan pocos equipos de cátedra resulta, la verdad, que maravilloso lo que se hace, porque se hace mucho con muy poca gente trabajando, cuando en realidad aplaudimos y nos alegramos de la masividad. Pero me parece que este desfasaje atenta contra todo lo que quisiéramos lograr. Vamos para atrás, 2 más. Bien, lo segundo tiene que ver con la necesidad de revisar los contenidos de los planes de estudios en ambas carreras con respecto a las demandas de las problemáticas socioeducativas actuales. Y aquí lo que veíamos de las encuestas de los graduados particularmente tenía que ver con aquellas situaciones emergentes de las que ya hablaron todos y que cuando salían al campo laboral veían que de pronto se encontraban con algunos vacíos en los contenidos, como por ejemplo a las problemáticas puntuales de las infancias, el maltrato infantil, la necesidad de trabajo infantil, contenidos de ESI, problemas de nutrición, de mala alimentación, etcétera, etcétera, que veíamos como un vacío en algunas propuestas particulares, y por eso la necesidad de revisar estos contenidos y de actualizarlos. La exigua diferenciación de los planes de estudio del profesorado y licenciatura en educación inicial por las similitudes de los perfiles. En cuanto a lo que tiene que ver con la licenciatura, veíamos la gran dificultad de la carrera. Tiene 29 materias en común entre el profesorado y la licenciatura, pero la mayor dificultad es que las estudiantes no se sostienen en el tema de la licenciatura, y entonces por ello tenemos muy poquitísimas graduadas de licenciadas. Un poco consideramos que es por la necesidad de la inserción en el campo laboral, desde lo económico, y bueno, otras cuestiones que las atraviesan. La falta de delimitación entre los alcances de ambos títulos para el profesorado y para la licenciatura, faltaría diferenciarla. Vamos. Bueno, esto ya lo vimos. Y lo que tiene que ver con la gestión de los planes de estudio, las dificultades para la integración, que esto es algo de lo que bien lo desarrolló hoy Delfina. El tema de la integración para nosotros es nodal, porque tiene que ver directamente con el perfil de la futura maestra jardinera, y esto no se puede dar directamente. Si lo que se hace, como decía hoy, desde mucho esfuerzo, pero no por estar explicitado en el plan, porque tampoco se encuentra explicitada desde el punto de vista formal de la letra en el currículum,
la cuestión de la integración no está contemplado y sabemos que para integrar con el par nuestro necesitamos tiempo, necesitamos espacio, necesitamos un proceso, porque la integración no es algo que cae como la lluvia, sino que hay que trabajarlo para poder construirlo. Escasos ajustes de algunos programas de cátedra en relación a los contenidos mínimos, la discontinuidad en el abordaje de los contenidos relacionados con la formación de profesionales especializados en el campo de la investigación. Hay una fuerte impronta, como explicaba en un principio, de lo que tenía que ver con el contexto en el que se creó el plan de estudio del profesorado. Entonces, por esa razón, hay una mayor supremacía de lo que tiene que ver con la enseñanza, desdibujándose lo que tiene que ver con la investigación. Bueno, falta de acuerdo respecto de lo que se entiende por formación profesional, existencia de vacíos en la formación de competencias profesionales de profesores y de licenciados, y existencia de espacios formativos no incluidos en el currículum formal, lo que hoy se hablaba como la necesidad de flexibilizar el plan de estudios. Y lo que proponemos o sugerimos para más adelante es organizar una jornada institucional en el marco de un proyecto académico de análisis y reflexión del informe a los efectos de